El desierto. Mi nombre es Ignacio. Llevo 25 años manejando tráileres por las carreteras de México. Mi vida transcurre entre largas jornadas al volante, paradas en solitarias gasolineras y la constante lucha contra el cansancio en los interminables caminos. Hay algo en la soledad del desierto que te hace pensar demasiado. Te deja con tus pensamientos, tus miedos y, a veces, con cosas que no puedes explicar. Lo que voy a contarles ocurrió una noche hace 5 años. Desde entonces, no he podido borrarlo de mi mente. Era finales de noviembre, una noche fría y clara. Tenía que entregar una carga en Hermosillo y decidí tomar la ruta por el desierto de Sonora. No era mi primera vez por ahí, pero siempre he tenido respeto por esa carretera. Hay algo en ella que no puedo explicar, una sensación de vacío, de silencio demasiado denso. Apenas había tráfico esa noche y la luna llena iluminaba el paisaje árido. Conduje durante horas, confiando en que el café que llevaba en el termo me mantendría despierto. La radio apenas funcionaba en esa zona, así que el único sonido era el de mi motor y el crujir de los neumáticos contra el asfalto. Todo estaba tranquilo hasta que, al borde del camino, vi algo que me hizo frenar de golpe. Era una mujer. Estaba de pie, vestida completamente de blanco, con un vestido que ondeaba suavemente con el viento. Tenía el cabello oscuro, largo, y caía sobre su rostro, cubriéndolo parcialmente. Parecía agitada, moviendo las manos como si pidiera ayuda. En un impulso, frené unos metros más adelante. Algo en mí sabía que no debía detenerme, pero la idea de dejar a alguien sola en medio del desierto me parecía inhumano. Apagué el motor y bajé del tráiler, llevando conmigo una linterna. Caminé hacia el lugar donde la había visto, pero no había nadie. La noche estaba en completo silencio, salvo por el ulular del viento entre los arbustos. Apunté con la linterna hacia el suelo y vi algo que me inquietó profundamente, unas huellas descalzas. Estaban marcadas claramente en la arena, pero lo extraño era que se detenían abruptamente a unos metros del camino, como si la persona se hubiera desvanecido. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Traté de llamarla en voz alta, pero no hubo respuesta. Después de unos minutos, decidí regresar al tráiler, mi corazón latiendo con fuerza. Algo no estaba bien. Reanudé mi viaje, tratando de no pensar demasiado en lo que había pasado. Sin embargo, a los pocos kilómetros, la misma figura apareció nuevamente, más adelante en el camino. Esta vez estaba inmóvil, con los brazos caídos a los costados. Mi sangre se heló. Frené de nuevo, pero algo me impidió bajar. Me quedé ahí, mirándola desde el asiento del conductor, tratando de entender qué estaba sucediendo. La iluminé con las luces altas del tráiler, pero lo único que logré fue confirmar que era la misma mujer. Su vestido parecía sucio ahora y su cabello cubría por completo su rostro. Un miedo irracional me invadió. Sin apartar la mirada, puse el camión en marcha lentamente. Cuando pasé junto a ella, giré la cabeza para verla más de cerca, pero lo que vi me quitó el aliento. Su rostro, o más bien, la ausencia de él. Donde deberían estar sus ojos, su nariz, su boca, solo había piel lisa, como si nunca hubiera tenido facciones. Sentí un nudo en el estómago y pisé el acelerador, alejándome tan rápido como pude. Aún podía sentir su presencia, como si su imagen estuviera grabada en mi mente. Pensé que había terminado, pero estaba equivocado. Unos 20 minutos después, comencé a escuchar ruidos extraños dentro de la cabina. Eran suaves al principio, como si algo rascara el techo. Intenté ignorarlo, atribuyéndolo al viento, pero los ruidos se intensificaron. Eran arañazos, seguidos de un leve golpeteo, como si alguien caminara sobre el tráiler. Mi piel se erizó. No había forma de que algo estuviera allá arriba. Conduje unos kilómetros más, luchando contra la tentación de mirar por los espejos retrovisores. Finalmente, me armé de valor y detuve el camión en un área despejada. Tomé la linterna nuevamente y bajé. Alrededor de mí, el desierto estaba envuelto en un silencio sepulcral. Apunté la linterna hacia el techo del tráiler, pero no vi nada.
Inspeccioné todo el vehículo, buscando algún indicio de lo que podría haber causado esos ruidos. Fue entonces cuando lo vi. En la parte trasera del tráiler, donde estaban las puertas de la caja, había marcas de manos. Eran pequeñas, como las de un niño, pero estaban estampadas con una especie de polvo oscuro, como ceniza. Me quedé paralizado. Sabía que no era posible. Nadie podía haber llegado hasta ahí sin que yo lo viera. Sin querer pasar más tiempo ahí, subí de nuevo al tráiler y retomé la carretera. Mi único objetivo era salir de ese maldito desierto. Sin embargo, la sensación de que no estaba solo no me abandonaba. Cada tanto miraba por el retrovisor, convencido de que algo o alguien aparecería en la parte trasera de la cabina. Fue entonces cuando lo vi de reojo, una sombra en el asiento del copiloto. No me atreví a girar la cabeza. Mi respiración se volvió errática y las manos me temblaban al volante. La sombra estaba inmóvil, pero su presencia era opresiva, como si llenara todo el espacio. Comencé a rezar en voz baja, algo que no hacía desde niño. De repente, un frío intenso invadió la cabina, a pesar de que el aire acondicionado estaba apagado. Fue entonces cuando sentí un susurro cerca de mi oído. No entendí las palabras, pero eran frías, como si alguien estuviera exhalando directamente sobre mi piel. Mi cuerpo se paralizó. Quería detener el tráiler, pero algo me decía que no debía hacerlo. Si me detenía, sería peor. Conduje durante lo que me parecieron horas, hasta que finalmente vi las luces de una gasolinera a lo lejos. Nunca había estado tan aliviado en mi vida. Entré rápidamente y estacioné el tráiler cerca de la tienda. Bajé tambaleándome, con las piernas temblorosas, y entré al pequeño local. El encargado, un hombre mayor con semblante tranquilo, notó mi estado y me ofreció una silla. Le conté, entre susurros, lo que me había sucedido. Me escuchó en silencio, con una expresión grave. Cuando terminé, simplemente asintió y dijo: «No eres el primero que ve algo así por aquí. Este desierto tiene sus propios secretos». Esa noche, decidí no continuar mi viaje. Dormí en el tráiler, estacionado bajo las luces de la gasolinera. Pero incluso ahí, en ese aparente refugio, tuve sueños inquietantes. Veía a la mujer de blanco, su rostro vacío, mirándome desde la oscuridad. Y siempre, en el fondo, estaba el sonido de esos arañazos. Desde entonces, he evitado esa ruta. Aún no sé qué fue lo que vi esa noche, pero una cosa es segura: el desierto no está vacío. Y cuando estás solo, bajo la luz de la luna, a veces se abre para mostrarte sus secretos más oscuros. No hay un solo día que no piense en esa experiencia. A veces, en las noches largas de trabajo, siento una presencia en la cabina, como si algo se hubiera quedado conmigo desde esa noche. Y aunque trato de convencerme de que fue mi imaginación, en lo profundo de mi ser, sé que lo que vi fue real. Quizás no sea el único que lleva el peso de ese desierto en sus recuerdos. Pero una cosa es segura: no volveré a cruzarlo, por más dinero que me ofrezcan. El pasajero de la lluvia. Me llamo Esteban y tengo 37 años. He trabajado como trailero desde que cumplí la mayoría de edad, recorriendo las carreteras de México de punta a punta. Si algo he aprendido en todos estos años, es que las carreteras no solo están llenas de peligros humanos, como asaltantes o conductores imprudentes, hay cosas que no se pueden explicar, cosas que te persiguen más allá del volante, más allá de la noche. Esto que voy a contar me ocurrió hace 4 años en un tramo solitario entre Oaxaca y Chiapas, y aunque intento olvidarlo, hay noches en que regresa a mi mente como una sombra acechando en la oscuridad. Era una noche de lluvia intensa, de esas en las que apenas puedes ver más allá de unos metros frente al parabrisas. La carretera estaba prácticamente desierta, salvo por mi tráiler que rugía en la soledad. El tamborileo constante de las gotas en el techo de la cabina y el rechinar de los limpiaparabrisas eran mis únicos compañeros. No sé por qué, pero esa noche se sentía más pesada de lo normal. Tal vez era el frío que calaba hasta los huesos o el hecho de que llevaba horas sin ver otro vehículo. Todo era tan silencioso que incluso los árboles que bordeaban el camino parecían estar al acecho. Fue entonces cuando lo vi.
Un hombre caminaba al borde de la carretera, bajo la lluvia, levantando la mano para pedir un aventón. Era alto, delgado, y llevaba una chaqueta oscura que goteaba agua. Al principio dudé en detenerme. No era común ver a alguien caminando en un tramo tan desolado y en esas condiciones, pero algo en mí me obligó a frenar. Bajé la velocidad, accioné las intermitentes y detuve el tráiler a su lado. No soy alguien supersticioso, pero juro que al abrirle la puerta sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El hombre subió sin decir nada. Apenas me miró con esos ojos oscuros y vacíos que me pusieron la piel de gallina. Me pareció extraño que no se quitara la capucha ni intentara secarse, pero no quise ser grosero. Solo me limité a preguntarle hacia dónde iba. Me respondió con una voz seca y profunda, casi como un susurro, al pueblo más cercano. No mencionó el nombre, solo eso. Algo en su tono me incomodó, pero asentí y puse el camión en marcha. A medida que avanzábamos, el ambiente en la cabina comenzó a cambiar. No sé cómo explicarlo, pero sentía que el aire se volvía más denso, más frío. El olor de la lluvia, que al principio era fresco y agradable, se tornó fétido. Era un aroma extraño, como a azufre mezclado con algo podrido. Pensé que tal vez había pasado por un animal muerto en el camino, pero el hedor no desaparecía. Al contrario, se hacía más fuerte. Miré de reojo al hombre, estaba inmóvil, mirando hacia el frente, como si no notara nada. Intenté iniciar una conversación para romper la tensión. Le pregunté de dónde venía, pero no respondió. En cambio, dejó escapar un suspiro largo y pesado, como si estuviera agotado. Su quietud me ponía nervioso. No se movía, no parpadeaba, ni siquiera parecía respirar con normalidad. De reojo noté algo que me dejó helado, sus manos. Eran huesudas, como si la piel estuviera pegada directamente a los huesos y tenían un tono pálido, casi grisáceo. Quise convencerme de que era la mala iluminación de la cabina, pero algo dentro de mí sabía que no era eso. El hedor seguía intensificándose. Mi estómago comenzó a revolverse y sentí una náusea terrible. No pude evitarlo más y le dije, ya casi llegamos al pueblo, amigo. Giré la cabeza hacia él para señalarle que estábamos cerca, pero lo que vi me dejó paralizado. Su rostro ya no era humano. La piel se le había empezado a caer, dejando al descubierto un rostro descompuesto, lleno de grietas y con una carne negra como en descomposición. Sus ojos, que antes eran vacíos, ahora brillaban con un rojo intenso que parecía quemar. Solté el volante del susto por un instante y el tráiler comenzó a desviarse hacia un lado de la carretera. Frené bruscamente, pero la inercia me sacó del camino, hundiendo las ruedas en el barro. La cabina se sacudió violentamente, pero, por suerte, no volcó. Todo ocurrió en cuestión de segundos, pero se sintió como una eternidad. Respiraba con dificultad y el corazón me martillaba en el pecho. Sin pensarlo dos veces, abrí la puerta y salté al suelo bajo la lluvia, alejándome del tráiler como pude. No sé cuánto tiempo estuve ahí, empapado, temblando y sin poder pensar con claridad. La tormenta seguía rugiendo, pero no me importaba. Después de un rato, decidí volver al tráiler para asegurarme de que ese hombre, o lo que fuera, ya no estuviera ahí. Con cada paso que daba hacia la cabina, sentía como si mi cuerpo pesara más. Subí lentamente, con las manos temblorosas, y revisé el asiento del copiloto. Estaba vacío. Lo único que quedaba era un charco de agua en el asiento, como si aún estuviera ahí. Miré hacia la parte trasera de la cabina, pero no había rastro de él. Todo estaba en orden, salvo por ese olor nauseabundo que seguía impregnando el aire. Encendí el motor y saqué el tráiler del barro con dificultad. Solo quería llegar al pueblo y olvidarme de todo. Cuando finalmente vi las luces de las primeras casas, me sentí un poco aliviado. Me detuve en una pequeña fonda que aún estaba abierta y le conté lo sucedido al dueño, un hombre mayor con cara de preocupación. Cuando terminé mi relato, el hombre me miró fijamente y dijo algo que me heló aún más la sangre: no eres el primero que habla de ese pasajero. Muchos traileros han contado historias similares. Algunos dicen que es el diablo, otros que es un alma en pena, pero todos coinciden en lo mismo:
aparece en noches de lluvia y desaparece dejando ese olor a azufre. Me ofreció un café caliente y me recomendó que rezara antes de volver a salir a la carretera. Esa noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos rojos y ese rostro descompuesto mirándome fijamente. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, me aseguro de no detenerme por nada ni por nadie. A veces, cuando estoy solo en mi tráiler, siento como si alguien estuviera sentado a mi lado, observándome en silencio. El olor a azufre nunca se va por completo. El pasajero invisible. Conduzco camiones de carga desde hace más de 15 años. He recorrido casi todo México y he visto paisajes que parecen salidos de postales y otros tan desolados que hacen que las sombras pesen más que la noche misma. Uno aprende a convivir con la soledad y el cansancio, con carreteras infinitas y paradas de mala muerte. Pero hay noches que no se olvidan. Hay experiencias que se te graban en el alma y no importa cuánto tiempo pase, las recuerdas como si hubieran ocurrido ayer. Esta es una de ellas. Y créeme, no soy del tipo que se asusta fácilmente. Era un martes de madrugada, uno de esos días donde el sueño te quiere ganar y solo el café barato de las gasolineras te mantiene en marcha. Había salido de Puebla rumbo a Veracruz con un tráiler cargado de materiales de construcción. El camino era largo y atravesaba la carretera federal 180, conocida por ser solitaria y peligrosa, tanto por asaltantes como por la fauna que a veces cruza sin previo aviso. Pero esa noche no era la inseguridad lo que me preocupaba, sino una sensación extraña que no podía sacudirme. No sé explicarlo bien, pero desde que encendí el motor en Puebla, sentí como si alguien estuviera observándome. Cada tanto miraba por el espejo retrovisor, esperando no encontrar nada. Todo estaba oscuro y me convencí de que solo eran ideas mías, fruto del cansancio. La carretera estaba desierta. Ni un alma. Solo mi tráiler iluminando el asfalto con los faros y el susurro del viento que se colaba por las ventanas. El cielo estaba encapotado y la luna apenas asomaba entre las nubes, lo suficiente para darle al camino un aire fantasmal. Mientras conducía, me acompañaban solo los murmullos de la radio, intermitentes, llenos de estática. Fue entonces cuando la vi. Apareció de la nada, justo frente a mí. Una niña pequeña, de no más de 8 o 9 años, con un vestido blanco que parecía brillar bajo las luces del tráiler. Corría descalza, cruzando la carretera. No tuve tiempo de pensar, solo reaccioné. Pisé el freno con toda mi fuerza, los neumáticos chillaron y el tráiler se sacudió violentamente. Sentí que el peso de la carga iba a volcarme. Todo quedó en un silencio sepulcral, roto solo por los latidos acelerados de mi corazón. Salí del tráiler, mi linterna en mano, buscando a la niña. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Grité al aire, esperando escuchar algo, cualquier cosa. Pero no había nadie. La carretera estaba vacía, igual que antes. Revisé los alrededores, con los nervios a flor de piel. No entendía cómo podía haber desaparecido tan rápido. ¿Acaso la atropellé? Miré debajo del tráiler, los costados, incluso el frente, temiendo encontrar su cuerpo. Nada. Absolutamente nada. Fue entonces cuando lo escuché. Una risa. Suave, infantil, pero cargada de algo que no podía identificar. Venía de detrás de mí. Me giré de golpe, alumbrando con la linterna, pero no había nada. Solo el viento moviendo los arbustos y el eco de esa risa que se desvanecía. Me sentí expuesto, como si algo invisible me estuviera acechando. Sin pensarlo, subí al camión y cerré la puerta con seguro. Encendí el motor y me puse en marcha, decidido a salir de ahí lo antes posible. Apenas había avanzado un par de kilómetros cuando me invadió una sensación escalofriante. La nuca se me erizó y sentí un frío que calaba los huesos, como si alguien estuviera respirando detrás de mí. Miré al espejo retrovisor y por poco pierdo el control del volante. Allí estaba. La niña. Sentada detrás de mi asiento, con el rostro pálido y los ojos hundidos, observándome fijamente.
Su cabeza estaba inclinada de una forma extraña, como si su cuello estuviera roto. Abrí la boca para gritar, pero ningún sonido salió. Solo podía mirarla, petrificado, mientras ella me devolvía la mirada con una mueca que parecía una sonrisa. Quise detenerme, pero algo en mí me lo impidió. Mi cuerpo estaba rígido, mis manos apretaban el volante como si fueran de piedra. Sentí como el ambiente dentro de la cabina se volvía más pesado, el aire era difícil de respirar. Y entonces habló. Su voz era suave, casi un susurro, pero retumbaba en mi cabeza como un eco infinito. ¿Por qué no te detuviste? Tenías que detenerte. Quise decirle que lo había hecho, que había frenado por ella, pero mis labios no respondían. Solo podía escucharla. El tráiler seguía avanzando, pero yo ya no tenía el control. Era como si el volante se moviera solo, guiándome por aquella carretera interminable. La niña se inclinó hacia adelante, acercándose más a mí. Sentí su aliento helado en mi oído cuando volvió a hablar. Te están observando, todos te están observando. En ese momento, algo me obligó a mirar por los espejos laterales. Vi sombras. Docenas de sombras caminando a la orilla de la carretera, figuras altas y delgadas que no deberían estar ahí. No tenían rostro, pero podía sentir sus ojos clavados en mí, perforándome. El miedo me tenía atrapado, pero el instinto de supervivencia fue más fuerte. Moví el volante con todas mis fuerzas, saliéndome del carril y deteniéndome en el acotamiento. Apenas lo hice, la niña desapareció. Ya no estaba en el retrovisor, ni detrás de mí. Las sombras también se habían desvanecido. Solo quedaba yo, temblando, con el corazón a punto de estallar y un sudor frío empapándome la frente. Bajé del tráiler tambaleándome, necesitando aire. La carretera seguía vacía, pero el silencio era tan profundo que dolía. Miré hacia los arbustos y luego al tráiler, asegurándome de que no había nada raro. Y fue entonces cuando lo vi. En el parabrisas, dibujada con lo que parecía ser vapor, había una mano pequeña. Una marca que no estaba ahí antes. Subí de nuevo al tráiler, decidido a terminar mi ruta lo más rápido posible. No importaba lo que hubiera pasado, solo quería salir de ahí. Pero mientras conducía, algo llamó mi atención en el asiento del copiloto. Había un peluche viejo, sucio, que definitivamente no era mío. Era un oso con un ojo arrancado, sentado tranquilamente como si siempre hubiera estado ahí. Mi piel se erizó al reconocerlo. Había visto ese mismo oso en los brazos de la niña antes de que apareciera en la carretera. El resto del trayecto fue un infierno. Cada sombra, cada cruce de viento, hacía que me sobresaltara. Sentía que no estaba solo, aunque no podía ver nada. Cuando por fin llegué a Veracruz, estacioné el tráiler en la terminal y salí sin mirar atrás. Los compañeros que estaban ahí notaron mi estado, pero no tuve el valor de contarles lo que había vivido. ¿Quién me creería? ¿Cómo explicar algo tan absurdo? Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la niña y su mirada vacía. Pasaron días antes de que pudiera volver a trabajar, pero hasta hoy, cada vez que tomo el volante, miro el asiento trasero con cautela, temiendo encontrarla de nuevo. No sé qué fue lo que vi esa noche, si era un espíritu o algo más oscuro, pero hay algo de lo que estoy seguro: la carretera guarda secretos que es mejor no descubrir. El perro de la carretera. Esa noche, cuando salí de Gómez Palacio rumbo a Durango, no sabía que mi vida cambiaría para siempre. Era una madrugada fría, el tipo de oscuridad que parece absorber hasta las luces de los faros. Había dejado atrás una larga fila de tráileres en una parada de descanso. Mi carga era apremiante, no podía detenerme mucho. Decidí tomar la carretera libre para evitar los retrasos en la autopista. No tenía miedo. Había recorrido esas rutas cientos de veces y me consideraba un hombre curtido. Sin embargo, aquella noche, algo no estaba bien. Mientras avanzaba, noté que no había ni un alma en kilómetros. Ni un coche, ni una moto, ni un tráiler. Solo mi camión rompiendo el silencio, el motor rugiendo como un animal salvaje.
Las estrellas estaban ocultas detrás de densas nubes, y los árboles que flanqueaban la carretera parecían figuras sombrías que se mecían bajo el viento. Aunque estaba acostumbrado a manejar de noche, no podía deshacerme de una extraña sensación de incomodidad, como si alguien o algo estuviera mirándome desde la penumbra. Fue entonces cuando lo vi. Un perro negro apareció de la nada, parado en medio de la carretera. Sus ojos no eran normales. Brillaban como dos brasas encendidas y su pelaje parecía absorber la poca luz que proyectaban mis faros. Frené en seco, el corazón golpeándome el pecho. Era enorme, más grande que cualquier perro que hubiera visto en mi vida, como si fuera una sombra viva. Se quedó inmóvil, mirándome fijamente, como si esperara algo de mí. Toqué el claxon, pensando que huiría como cualquier animal, pero no se movió. Su presencia era sofocante, pesada, como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto más denso. Después de unos segundos que parecieron eternos, el perro finalmente se apartó, caminando lentamente hacia un lado del camino. Aceleré, tratando de dejar atrás aquella extraña visión, pero cuando miré por el espejo retrovisor, vi algo que me heló la sangre. El perro corría detrás de mí. No era natural. No trotaba ni se esforzaba, simplemente corría, igualando la velocidad de mi camión, como si estuviera flotando sobre el asfalto. Apreté más el acelerador, y aún así, seguía ahí, siempre a la misma distancia. Su silueta oscura y esos ojos infernales parecían perforarme el alma. Traté de concentrarme en el camino, convencido de que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero cuanto más avanzaba, más presente lo sentía. Ya no necesitaba mirar por el retrovisor para saber que seguía ahí. Lo sabía. Era como si su presencia se hubiera metido dentro de la cabina, como si me susurrara al oído que no estaba solo. El aire se volvió gélido a pesar del calefactor. Mi respiración se hacía pesada y mi piel estaba cubierta de un sudor frío que no podía controlar. Después de lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos, llegué a un tramo más habitado de la carretera, donde había pequeñas casas y luces dispersas. Fue ahí cuando el perro desapareció. Simplemente dejó de estar. Miré por los espejos, busqué entre las sombras de la carretera, pero ya no había nada. Respiré profundamente, tratando de calmarme. Me dije a mí mismo que solo había sido una coincidencia, un perro callejero que, de alguna forma, me había seguido. Pero en el fondo sabía que no era cierto. Había algo en esos ojos, en la forma en que corría. No era un perro normal. Cuando llegué a mi destino en Durango, compartí lo ocurrido con un compañero trailero mientras descargábamos. Su rostro cambió de inmediato. «Ese perro negro no es un perro», me dijo con voz baja, casi en un susurro. «Es un mal augurio. Lo han visto otros compañeros y a todos les pasa algo malo después». Traté de reírme, fingiendo que no me importaba, pero sus palabras me quedaron grabadas como una advertencia que no podía ignorar. Lo que no sabía era que lo peor estaba por venir. 2 noches después, me encontré manejando de regreso hacia Gómez Palacio. La carretera estaba igual de oscura, igual de solitaria. Había tratado de sacarme al perro de la cabeza, pero conforme avanzaba, sentía una creciente sensación de malestar. Era como si algo invisible se aferrara a mi pecho, haciéndome difícil respirar. Entonces, el motor del camión empezó a fallar. Las luces del tablero parpadearon y el rugido constante del motor se convirtió en un gemido intermitente. Decidí detenerme para revisar qué estaba pasando. Me estacioné en el arcén, bajé de la cabina y abrí el capó. Mientras revisaba, sentí que alguien me observaba. Miré alrededor, pero la carretera estaba desierta. Solo el viento susurraba entre los árboles. Regresé a la cabina, pensando que todo estaba en orden, pero cuando encendí las luces, lo vi nuevamente. El perro negro estaba parado frente al camión, sus ojos brillando como brasas encendidas en la oscuridad. Esta vez, no estaba solo. Detrás de él, sombras humanas comenzaban a emerger del bosque. No podía distinguir sus rostros, pero sus movimientos eran antinaturales, como si estuvieran deformados.
Una de esas figuras se adelantó y, en el reflejo del parabrisas, vi que no tenía rostro. Solo piel lisa, como un maniquí incompleto. El miedo me paralizó. Mi instinto me gritaba que arrancara el camión y me fuera de ahí, pero mi cuerpo no respondía. Solo podía mirar, hipnotizado, mientras esas figuras rodeaban el camión. El perro seguía ahí, inmóvil, como si estuviera dirigiendo todo. Uno de los seres se acercó al lado del conductor y golpeó la ventana. No era un golpe fuerte, pero el sonido resonó dentro de la cabina como un cañonazo. De repente, escuché una voz. No era humana, ni masculina ni femenina, solo un eco profundo que decía mi nombre. Raúl. Raúl. Era imposible que supieran mi nombre, pero lo sabían. Finalmente, reaccioné. Giré la llave y el motor rugió con fuerza. Pisé el acelerador como un loco, sintiendo como las llantas derrapaban antes de ganar tracción. Cuando miré por el retrovisor, las figuras habían desaparecido. Solo el perro seguía ahí, corriendo a mi misma velocidad, como lo había hecho la primera vez. Apreté el acelerador hasta que el velocímetro marcó el límite. Y entonces, sin más, se desvaneció. Al llegar a la base en Gómez Palacio, no dije nada. Sabía que nadie me creería. Pero esa misma noche, recibí una llamada. Un compañero, uno de los que estaba en la parada cuando les conté del perro, había tenido un accidente en la misma carretera. Su tráiler se volcó en una curva y él no sobrevivió. Cuando fui al lugar del accidente para ayudar con las investigaciones, sentí el mismo aire denso, la misma oscuridad envolvente. Aunque no vi al perro, sabía que estaba ahí, escondido entre las sombras. Desde esa noche, no volví a tomar esa carretera solo. Los rumores entre los traileros dicen que el perro negro aparece solo a quienes tienen una deuda pendiente con algo más allá de este mundo. No sé si sea cierto, pero todavía sueño con esos ojos ardientes mirándome en la oscuridad. El remolque maldito. Me llamo Eduardo. Llevo más de 15 años manejando tráileres a lo largo y ancho de México, transportando de todo, frutas, maquinaria, autos, hasta ganado. La carretera es mi hogar y el rugido del motor mi música de fondo. Pero en toda mi experiencia, nunca había vivido algo tan perturbador como lo que me ocurrió con aquel maldito remolque. Todo empezó cuando acepté un viaje desde Monterrey hacia Guadalajara. Era un encargo de rutina, pero había un pequeño detalle: el remolque asignado era viejo, con años de uso visible en cada uno de sus óxidos y abolladuras. El encargado del patio me lo asignó con una sonrisa forzada, como si supiera algo que yo no. ¿Está seguro que está en buenas condiciones?, pregunté al verlo. Él simplemente se encogió de hombros y dijo: cumple con lo básico. Solo es cuestión de llevar la carga y entregarla rápido. Aunque no me gustó la pinta del remolque, el dinero era bueno, así que no me quejé. Esa noche, cargué mi termo de café, verifiqué el motor y emprendí el camino. La primera noche todo parecía normal. Me encontraba rodeado por la tranquilidad que solo las carreteras nocturnas ofrecen, con las luces de mi tráiler cortando la oscuridad. Sin embargo, al detenerme en un área de descanso para revisar la carga, noté algo extraño: una serie de arañazos profundos en la puerta trasera del remolque. No estaban ahí cuando lo enganché, o al menos eso creía. Al acercarme, pude ver que no eran marcas de herramientas o del uso cotidiano. Eran irregulares, como si algo o alguien hubiera intentado salir desde adentro. Me estremecí, pero pensé que quizá eran viejas y no las había notado antes. Intenté no darle importancia. Esa noche, dormí en la cabina, pero el sueño no llegó fácilmente. Me despertaron unos golpes secos que venían del remolque. Abro los ojos, congelado, mientras mi respiración se aceleraba. El sonido era rítmico, como si algo estuviera raspando o golpeando desde dentro. Me armé de valor, agarré una linterna y bajé. Al abrir las puertas, lo único que vi fue la carga bien acomodada, cajas selladas y amarradas, inmóviles. Nada fuera de lo normal. Cerré las puertas rápidamente, pero no podía sacudirme la sensación de que había algo raro.
Esa noche dormí con un cuchillo bajo el asiento. La segunda noche, el ambiente se puso más extraño. Al tomar un tramo de carretera solitaria, el aire se volvió pesado, denso, como si estuviera manejando bajo el agua. La radio comenzó a emitir estática, algo que nunca me había pasado antes. No había señal en mi teléfono, lo cual no era raro en esas zonas, pero por alguna razón me inquietaba más de lo habitual. Fue entonces cuando los golpes comenzaron de nuevo, esta vez más fuertes, más insistentes. Parecía que algo estaba desesperado por salir. Me detuve en seco, con el corazón latiéndome en las sienes. Sentía como si alguien estuviera detrás de mí, pero no me atrevía a voltear. Me repetí a mí mismo que todo tenía una explicación lógica, pero algo dentro de mí me decía que no abriera esas puertas de nuevo. En lugar de eso, decidí conducir hasta una estación de servicio cercana y revisar todo con más luz y calma. Sin embargo, en el camino, algo más sucedió. Por el espejo retrovisor, vi lo imposible, un rostro. No era mi reflejo, ni el de nadie que reconociera. Era una cara pálida, con ojos hundidos y una expresión de puro sufrimiento. Apenas la vi por un segundo antes de que desapareciera, pero ese instante fue suficiente para helarme hasta los huesos. Cuando finalmente llegué a la estación de servicio, intenté actuar normal. Revisé el remolque por fuera y no encontré nada extraño, pero sentía que algo me observaba. Mientras cargaba combustible, un camionero mayor se me acercó. Era un hombre curtido por los años en la carretera, de esos que lo han visto todo. Me miró de reojo y señaló mi remolque. ¿Ese es el 417B?, preguntó con voz grave. Asentí, confundido. Ese remolque tiene historia, continuó. Hace unos años lo usaron para transportar cuerpos. Era parte de un cargamento, clandestino, ya sabes, cosas del narco. Nunca quedó claro cuántos muertos llevaba, pero dicen que las almas de los que murieron ahí no se fueron. No quise saber más. Subí a mi tráiler y seguí conduciendo, pero las palabras de ese hombre se quedaron clavadas en mi cabeza. ¿Era posible? ¿Podía ser que los golpes y las visiones tuvieran algo que ver con aquello? Intenté pensar en otra cosa, pero cada kilómetro que avanzaba hacía que la sensación de incomodidad creciera. El ambiente dentro de la cabina se sentía cargado, casi como si estuviera acompañado por una presencia invisible. Empecé a notar sombras por el rabillo del ojo, pero cada vez que volteaba no había nada. Esa noche, decidí no detenerme. Si lo hacía, sentía que no tendría la fuerza para continuar. Pero entonces sucedió algo que jamás podré olvidar. Mientras conducía por un tramo solitario, las luces de mi tráiler comenzaron a parpadear. Primero pensé que era un fallo eléctrico, pero luego vi algo que me dejó sin aliento, una figura caminando al borde de la carretera. Era una mujer, con el cabello largo y enredado, vestida con lo que parecía ser ropa sucia y desgarrada. La luz de mis faros la iluminó completamente, pero lo que más me aterró fue su rostro. No tenía ojos, solo cavidades negras y profundas. Pasé junto a ella, y al mirar por el espejo retrovisor, ya no estaba. En ese momento, algo dentro del remolque golpeó con tanta fuerza que el tráiler entero se tambaleó. Frené de golpe, temblando, y por un instante me quedé paralizado. Ya basta, me dije. Tengo que terminar este viaje. Pero justo cuando estaba por arrancar de nuevo, escuché algo que nunca olvidaré, un grito. No era humano. Era un alarido profundo, desgarrador, que parecía venir desde el mismo infierno. Mis manos temblaban mientras agarraba el volante, pero no me atreví a salir. Finalmente, llegué a mi destino en Guadalajara. Descargué la mercancía lo más rápido que pude y me deshice de ese remolque. Al devolverlo, no dije nada, pero pude notar cómo los trabajadores del patio me miraban con una mezcla de lástima y algo más, tal vez miedo. Al final, un joven se me acercó y, con una voz baja, me dijo: ese remolque no debería estar en circulación. Todos los que lo usan dicen lo mismo. Escuchan cosas, ven cosas. Algunos incluso dicen que, bueno, mejor olvídalo. Es mejor no hablar de eso.
Desde entonces, cada vez que paso por una carretera oscura y solitaria, no puedo evitar mirar por el espejo retrovisor. Siempre tengo la sensación de que algo me sigue, algo que no pertenece a este mundo. Y aunque trato de convencerme de que todo fue mi imaginación, en el fondo sé la verdad. Aquella experiencia no fue un simple mal sueño. Algo se quedó conmigo, algo que nunca podré olvidar. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.